Vamos a dar inicio al módulo de biosensores, pero antes de dar inicio al módulo, sí me gustaría retomar un poquito lo que habíamos estado analizando ayer con respecto a el trabajo que vamos a estar elaborando durante este módulo, el trabajo final. Y nada más recordarles, acuérdense que lo que hay que identificar es quizás algún material, algún polímero que pudiera ser utilizado, alguna partícula, algún metal, alguna cerámica, y de esta manera tratar de potenciar el uso de cualquiera de ellos y ver alguna posibilidad en algún campo de la medicina. Y bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a dar continuación, pues una especie de bombardeo también de ideas, porque cuando estamos hablando de materiales para su aplicación en los campos médicos, en realidad lo que hemos estado discutiendo han sido investigaciones que ya se han realizado. De esta manera, ustedes pueden darse una idea de qué cosas pudieran hacer o de qué cosas no se han realizado aún. Como yo les comentaba, una de las características del trabajo es que no se está pidiendo que sea original, es decir, no está el compromiso de que lo que a ustedes se les ocurra no haya sido publicado o investigado antes por alguien más. ¿Por qué motivo? Bueno, porque tenemos muy poco tiempo para elaborarlo. Sin embargo, pues de repente pudiera ser inclusive que exista una novedad en esa investigación que ustedes proponen. Por ejemplo, que esté dopado con una partícula, que en lugar de ser un material compuesto por dos materiales, pues ya estemos hablando de un material, por ejemplo, con un tercero adicionado. Pudiéramos hablar que inclusive el método de fabricación sea diferente. Y así de esta manera pudiéramos nosotros generar ideas de qué cosas podemos incorporar dentro de esta área para ver si existen resultados distintos. Y bueno, entonces voy a compartirles un poquito sobre el trabajo o la definición de biosensores. Esto prácticamente ya lo vimos el día de ayer. Sin embargo, lo vimos muy rápido porque lo iniciamos viendo como la aplicación de biosensores al campo médico. Así es que, perdón, al campo médico, pero en cuanto a la prevención o tratamiento del cáncer. Pero ahora vamos a verlo de una manera más general. Entonces vamos a regresarnos un poquito a los conceptos más básicos de biosensor. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada indica que un biosensor es un dispositivo que utiliza una reacción bioquímica específica que va a ser mediada ya sea por enzimas, por inmunosistemas, tejidos, organelos o bien células para detectar un componente químico. Y ese componente químico, si se fijan, aquí nosotros estamos hablando de estos bioreceptores o de moléculas. Tenemos esta muestra. Va a ser traducido, ¿verdad? Prácticamente a señales eléctricas, térmicas y ópticas. Entonces vamos a estar hablando, por ejemplo, de cómo esas señales del transductor pueden ser cambios de pH, calor, luz, cambios de masa, y vamos a estar utilizando, desde luego, algún dispositivo como un electrodo, como un termistor, un fotodetector. Los biosensores basados en enzimas, se pudiera pensar que son quizás los primeros que se desarrollan de una manera amplia, sobre todo a nivel comercial. Leland Clark desarrolló uno de los primeros biosensores y este primer biosensor estaba vinculado con la medición de los niveles de glucosa en la sangre. Si se fijan, desde hace muchos años ya, la imperiosa necesidad de detectar cuál es ese nivel de azúcar, sobre todo en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1 y 2, se ha vuelto pues bastante primordial. La enzima que convierte la glucosa en gluconolactona y peróxido de hidrógeno con el concurrente consumo de oxígeno, pues son prácticamente el proceso que nosotros estaríamos utilizando. La gota es disuelta que está disuelta en el oxígeno, puede ser medida por un electrodo y así de esta manera calcular los niveles de glucosa. Hay que comentar, por ejemplo, que se estima que para el año 2045, para ver la importancia de esta enfermedad y la importancia del desarrollo de este biosensor, es que afectará a 300 millones de personas para este año, 2045. El mercado de biosensores se estimaba en el 2016 para 15 o 16 billones de personas. Así es que las enzimas, a pesar de que ya tienen un amplio campo de investigación o ya han sido analizadas previamente,
siguen siendo excelentes candidatos para ser utilizados en biosensores debido a que tienen altas selectividades. Por ejemplo, en el caso de la glucosa oxidasa, esta enzima únicamente actúa con la glucosa sin afectar cualquier otro tipo de azúcar. De esta manera, el biosensor enzimático pues actúa como elemento de bioreconocimiento, con un elemento de bioreconocimiento que puede proveer una detección altamente selectiva debido a la alta especificidad de las enzimas con el analito. Aquí en este caso, una enzima específica para el analito de interés va a ser inmovilizada por el electrodo modificado por un nanomaterial. Y aquí nosotros tenemos la enzima, tenemos el electrodo que es el que hace la identificación, un analito y un producto, y ese producto pues prácticamente es lo que nosotros estamos permitiendo que se traduzca. La primera generación de biosensores está vinculada con el uso de electrodos utilizando el peróxido de hidrógeno. Una segunda generación, ya vamos a pensar en donde ya hay una aplicación más avanzada del campo eléctrico, perdón, no el campo eléctrico como campo, sino del área eléctrica, el electrodo utilizando un mediador, que en este caso sería el ferroceno, para transferir los electrones por la reacción. Y posteriormente usando ya directamente los electrones producidos en la reacción. Más recientemente se han utilizado diferentes tipos de partículas. En este caso, por ejemplo, hay muchas publicaciones como nanotubos de carbono y grafeno que han permitido la transferencia directa de electrones entre la enzima y el electrodo. Así, por ejemplo, podemos utilizar otro tipo de medios. Hay sensores que han sido construidos usando urea y convierten esa urea en amonia, causando un cambio de pH. Y este ya sería un electrodo de segunda generación. La imagen es lo que nos está mostrando, ¿no? En donde la partícula que está permitiendo la transferencia de información es el ferroceno. Hay biosensores que han sido aplicados para la detección de DNA y RNA. Recordemos aquí el ADN y el ARN están vinculados con todas las células vivas, se pueden considerar como un dispositivo de almacenamiento de información molecular. En el caso del ARN o del ácido ribonucleico, tiene una gran cantidad de aplicaciones en seres vivos, como un mensajero entre el ácido desoxirribonucleico y los ribosomas que sintetizan proteínas y como un regulador de la expresión génica. Ambas moléculas son especies poliméricas que están basadas en azúcares y una estructura de fosfato y van a tener unas cadenas laterales. Estas cadenas laterales van a ser la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Así que, bueno, pues prácticamente lo que estaríamos nosotros utilizando es un biosensor que va a reconocer la proteína utilizando, por ejemplo, que va a tener una proteína y esa proteína a su vez va a tener un anticuerpo que nos va a permitir identificar el analito. Los sensores de ADN suelen tener un formato en el que una cadena de oligonucleótidos es unida a un transductor adecuado, de tal manera que un chip de resonancia de plasmón de superficie, que es uno de los métodos más utilizados en la actualidad, y una microbalanza de cuarzo están expuestos a una solución que contiene una cadena de oligonucleótidos de interés. Y esto pues prácticamente permite obtener la información, traducirla y generar datos útiles para la detección, para el diagnóstico o bien para verificar la prognosis de cualquier enfermedad. Hay biosensores basados netamente en anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas naturales en forma de Y, producidas por el sistema vivo. Y esta forma, por ejemplo, para nosotros que no somos del área médica, las vamos a poder reconocer siempre en las imágenes del campo médico, porque si se fijan, por ejemplo, en esta imagen, aquí el anticuerpo, pues prácticamente lo estamos viendo como esa Y, ¿no? Y son proteínas que son producidas por el sistema vivo como un mecanismo de defensa en contra de bacterias y virus. Ellas se unen a antígenos con un alto grado de especificidad por una mezcla de enlaces de hidrógeno
y otras interacciones no covalentes con la unión teniendo lugar en la hendidura de la molécula de la proteína. ¿Cuál es la ventaja? Prácticamente los anticuerpos pueden ser, por así decirlo, criados o producidos en un laboratorio mediante la inoculación de animales de laboratorio. Aquí en la universidad hay laboratorios que se dedican a la generación de sus anticuerpos y varios de los cuerpos académicos de la universidad los han utilizado para unirlos sobre todo a nanopartículas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que prácticamente este anticuerpo nos va a permitir reconocer algún tipo de enfermedad, algún tipo de proteína. Se van a utilizar los mecanismos naturales de defensa del animal para desarrollar esos anticuerpos. Y bueno, por ejemplo, para dar una idea de la importancia de los anticuerpos en el área de investigación, porque sabemos que son muy selectivos, pues bueno, esa alta selectividad fue lo que condujo a que se ganara el premio Nobel con la persona que daría lugar al ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es el ELISA, que tiene una amplia gama de aplicaciones dentro del laboratorio. Una vez desarrollado este anticuerpo, se puede inmovilizar en un transductor para desarrollar un biosensor. ¿Cuál es el problema? Bueno, que los anticuerpos se unen a sus antígenos para formar un complejo y no se miden fácilmente, ya que pueden producir subproductos tales como electrones o especies exactamente activas en cuestiones de reacciones redox. Este es un esquema en donde nosotros podemos ver cómo nosotros tenemos, por ejemplo, los analitos en una solución y tenemos un transductor que tiene un anticuerpo inmovilizado. Esto va a permitir, por ejemplo, que nosotros podamos tener, a través de la interacción de los antígenos con el anticuerpo, una traducción de señal que se convierte en información. Esa información generalmente la vamos a enviar como una señal de salida de una computadora o prácticamente sería el diagnóstico en sí de qué es lo que está detectando nuestro anticuerpo. Otros de los sensores que han sido ampliamente utilizados son los aptasensores, que hacen uso de los aptámeros, una familia de oligonucleótidos similares al ARN y ADN, capaces de unirse a una gran cantidad de objetivos que incluyen proteínas, fármacos, péptidos y células. Cuando se unen a sus objetivos, el evento vinculante suele ir acompañado de cambios conformacionales en el aptámero. Por ejemplo, se puede doblar alrededor de una molécula pequeña. Esos cambios estructurales son los que nos permiten que el aptámero sea muy útil, porque esos cambios son muy fáciles de detectar, lo que los hace ideales para fines de detección. Muestran también otras ventajas. Por ejemplo, pueden reconocer de manera muy fácil enzimas y anticuerpos. Al igual que los anticuerpos, pueden ser sintetizados in vitro, por lo que no requieren huéspedes animales y generalmente tienen una alta especificidad y selectividad para casi cualquier objetivo. Aquí vamos a hablar desde moléculas muy pequeñas hasta ya moléculas macro como péptidos, proteínas o incluso células enteras. Esta, por ejemplo, es uno de los procesos que se siguen durante el CELEX, que es un sistema evolutivo de ligandos. El uso de los aptámeros para utilizar ligandos también como sensores, pues es bastante común en el área de biosensores. Hacemos uso del aptámero, se incuba con moléculas que van a ser moléculas clave. Hay una selección de esas moléculas y vamos a separar las moléculas que no sean de nuestro interés de las moléculas que sí nos interesan y vamos a generar prácticamente una librería de aptámeros que nos va a ser muy útil. Los péptidos son polímeros naturales o sintéticos también de aminoácidos y se construyen a partir de los mismos bloques de construcción que las proteínas. También tienen la capacidad de enlazarse con buena selectividad y especificidad. Los péptidos tienen una correcta secuencia de aminoácidos y pueden hacer lo mismo que estas proteínas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos péptidos cortos, estos van a mostrar ventajas adicionales sobre las proteínas. Por ejemplo, tienen mayor estabilidad conformacional y química y son menos susceptibles a la desnaturalización.
Se pueden sintetizar con secuencias específicas usando protocolos de síntesis de fase sólida y se pueden sustituir con etiquetado de grupos sin afectar su actividad. Los péptidos son receptores de reconocimiento que se pueden sintetizar con una secuencia en particular, o bien una biblioteca de péptidos puede usarse para evaluar la afinidad de un objetivo. Existen también sensores que van a ser sintéticos o sinceros de manufactura de impresión. Este es otro enfoque que puede ser utilizado ya que mimetizan el comportamiento de enzimas y anticuerpos. Se han utilizado lo que le llamamos los polímeros molecularmente impresos, en donde son mezclados con una variedad de monómeros polimerizables y algunos de esos monómeros pues pueden interactuar con el analito. Tienen algunas ventajas sobre materiales biológicos y pueden ser muy estables por meses y también por años. Entonces, bueno, resumiendo, una de las principales características de los biomarcadores es que modifican el producto oxidativo en el que debe estar implicada directamente la enfermedad. Generan también un producto estable que no se pierde fácilmente y que tampoco se cambie durante el almacenamiento o sea susceptible a la inducción artificial. Un biomarcador también es un representante del equilibrio entre la generación del daño oxidativo y el no daño oxidativo. Porque prácticamente, por ejemplo, hay métodos en donde nosotros estamos midiendo esas reacciones de oxidación. Un biomarcador también va a ser determinado por un ensayo analítico o bioanalítico que sea específico, sensible, reproducible y robusto. Va a ser independiente y libre de factores de confusión e interferencia en la dieta. Y eso estamos hablando de interferencia en la dieta tanto en modelos animales como en modelos vivos. Asociado y accesible en un tejido localizado, en un tejido sustituto o bien en cualquier fluido. Y detectable dentro de los límites de detección de un procedimiento confiable. ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales muestras biológicas y qué propiedades tienen que nos sean de interés? Y esto, por ejemplo, también hace que el uso del biosensor sea distinto. Cuando estamos hablando de fluidos como la sangre, forzosamente nos vemos obligados a utilizar una aguja. Aquí no hay otra, ¿verdad? Si es, por ejemplo, hacer un estudio de laboratorio sanguíneo, sabemos que tenemos que utilizar una jeringa y quitar sangre. Si vamos a hacer una prueba de glucosa, usamos una lanceta. Ahora, el pH de la sangre anda entre 7.3 a 7.45 y los límites de proteína total, que son lo que nos va a generar los límites de detección del biosensor, son de 60 a 80 miligramos por mililitro. ¿Cuál es el problema? Que no tiene proteínas exclusivas. Estamos hablando de que en la sangre podemos encontrar una infinidad de proteínas, ¿verdad? Saliva, nosotros vamos a poderla obtener a través de prácticamente de algodones, de batelenguas y de lo que nosotros le llamamos comúnmente cotonete, ¿verdad? Una especie de cotonete, pero que nos sirve para tomar muestras salivales. Aquí el pH de la saliva sería de 6.2 a 7.4 y la proteína total de 0.2 a 5 miligramos por mililitro. Y aquí hay proteínas exclusivas de la saliva, sí, son aproximadamente 34. En sangre, inclusive, podríamos detectar hasta arriba de 200 proteínas, según tengo entendido. Entonces, esto es lo que hace compleja digamos, el uso de la sangre para la detección de algunos padecimientos, pero también representa la oportunidad, por ejemplo, para utilizar o generar sensores con aplicaciones múltiples, en donde una sola muestra nos sirve para detectar varias enfermedades. Estamos hablando, por ejemplo, también de lágrimas, de la respiración, de fluidos intersticiales y, pues, ¿cuáles son esos límites de proteínas? Si se fijan, hay una variación enorme. Mientras la sangre puede tener 80 miligramos por mililitro, una lágrima máximo va a tener 10 miligramos por mililitro.
¿Esto a qué nos conduce? Bueno, nos conduce a la necesidad de generar dispositivos que sean para el uso personal. Es decir, todavía hasta la actualidad muchos de nosotros nos vemos obligados a acudir a un laboratorio, a un hospital, para tomar mediciones que pudieran ser realizadas en la comodidad del hogar. Pero para esto se requieren pues biosensores pequeños que sean rápidos y que sean también baratos para su uso personalizado. Hay la idea, por ejemplo, de generar este tipo de biosensores que nos permitan a través del uso de materiales avanzados la generación de un dispositivo pequeño, micro. Lo podemos ver, por ejemplo, también esto como ha permitido que, por ejemplo, un biosensor de glucosa de un tamaño casi de bloque, actualmente podemos tener glucómetros en el orden de 5 centímetros cuadrados más o menos en cuanto al área superficial, ¿no? De la cara del biosensor. ¿Qué otro tipo de pruebas existen actualmente para el uso de biosensores, pero que casi siempre pues están disponibles en los laboratorios? Pues, por ejemplo, existen las pruebas para la influenza B, hay pruebas para medir la cantidad de cetonas de sangre y de orina. Recordemos, por ejemplo, eh, es muy importante medir, sobre todo en un paciente diabético, la cantidad de cetonas, porque esto nos habla de cuál es la función que tiene en ese momento el riñón. Hay también test para anfetaminas, para la hormona luteinizante, para microalbúmina. Desde luego podemos tener tests para algunas drogas como la cannabis, nicotina, algunos metabolitos, la detección de colesterol, la detección de, esto está interesante, ¿verdad? Del test de ovulación anteriormente para que una mujer supiera cuáles eran sus días de fertilidad, pues tenía que acudir con un médico especialista y que le dijeran aproximadamente qué días o hacer sus cálculos utilizando los métodos normales del ciclo, que no son muy exactos, pero ya actualmente esos test de ovulación se venden cómodamente en una farmacia. La fructosamina, también para hablar de glucosa de diferentes tipos, ¿verdad? Hay dispositivos de monitoreo, de fluidos, de hemoglobina glucosilada, que esto también es muy importante al hablar de la detección de glucosa en diferentes tipos de periodos, el pH vaginal, para la detección de anticuerpos infecciosos. Y entonces, bueno, este reto sería encontrar un biosensor que nos permita medir, monitorear biomarcadores en tiempo real, directa y continuamente en los fluidos del cuerpo, donde puedan ser encontrados. De esta manera, la frecuencia en la colección de la muestra y los problemas asociados con cuándo y dónde sería eliminada. Pero además, no nada más es la cuestión de la detección en tiempo real, sino de mejorar las condiciones en lo que esto se realiza. Aunque hay sistemas ópticos que pueden ser considerados de tiempo real, también este monitoreo en tiempo real tiene que ser conectado con el muestreo en tiempo real para realizar aplicaciones médicas y clínicas. Por ejemplo, aquí, a pesar de la época en la que nos encontramos, todavía un paciente diabético quiere hacer un monitoreo de glucosa antes de comer, después de comer, al despertar, antes de dormir, después de cenar. Pues prácticamente esto hace que para poder hacer esa cinética de glucosa durante el día, se tenga que picar con una jeringa aproximadamente, bueno, con una lanceta en este caso, ¿verdad? Aproximadamente 6 o 7 veces por día. Entonces, imagínense, por ejemplo, hacer un perfil de glucosa durante un mes. Esto nos aumenta la cantidad de picoteos que se va a realizar una persona. Estaríamos hablando de alrededor de 200 picoteos cada 10 días, 600 picoteos por semana, perdón, por mes. Pero entonces, ¿por qué son importantes clínicamente los biomarcadores? Bueno, hay biomarcadores que se siguen utilizando, como yo les comentaba, para la detección de diferentes tipos de padecimientos.
Lo estamos viendo en padecimientos muy normales o muy comunes en la gente, pero también lo estamos viendo en enfermedades que también las consideramos más graves y que lamentablemente pues únicamente se realizan hacia el interior de un hospital, como el cáncer de ovario, el cáncer de ovario epitelial, el cáncer de colon, el cáncer de seno, gastritis, algunas detecciones de enfermedades cerebrales por medio de sangre. Hay la posibilidad inclusive de utilizar el anticuerpo P53 para hacer una estudio prognóstico del cáncer para ver cuál va a ser la forma en la que se va a comportar en una persona. Hay para hacer el estudio específico de cáncer de próstata. Y bueno, pues si se fijan, hay bastantes, por ejemplo, hay biomarcadores que incluyen anticuerpos para la detección de lupus eritomatoso. Todavía hasta la actualidad, en muchos hospitales públicos, la detección de lupus eritomatoso se vuelve complicado porque se puede confundir fácilmente con otras enfermedades autoinmunes. Entonces, sí es todavía muy importante que se siga generando información acerca de cómo utilizar estos biomarcadores en límites de detección cada vez más pequeños. Aquí estamos hablando más, por ejemplo, de test o de biomarcadores para la evaluación de infecciones de heridas, para evaluaciones de estrés respiratorio, de hepatotoxicidad, que es bastante interesante cuando estamos hablando de hepatotoxicidad, porque estamos ya metiéndonos en cuestiones medulares de la calidad de vida de las personas. Síndrome metabólico, que es algo que redunda en un sinnúmero de enfermedades para las personas y desde luego en gastos en salud pública. Diabetes, la función del hígado, también síndrome metabólico relacionado con obesidad, malnutrición, la enfermedad del Parkinson. Y todo esto, si se fijan, está detectado en sangre. Ahora, la mayoría de ellos en sangre. ¿Por qué? Bueno, la cuestión del por qué se utiliza sangre es por la cantidad de proteínas que tenemos por mililitro disponibles. Y desde luego porque algunas de ellas únicamente se van a expresar ahí, no en otro tipo de fluidos del cuerpo. Sin embargo, también estamos hablando de cómo mejorar esos límites de sensibilidad o esos límites de detección. Los nanomateriales que han sido utilizados en este campo pertenecen a tres grupos principales. Por un lado, los nanomateriales de carbono y por otro, las nanopartículas basadas en metales o bien las que van a estar basadas en polímeros. Entonces nosotros vamos a tener materiales nanomateriales de carbono, materiales metálicos y poliméricos que van a ser utilizados ya sea por sí solos o en conjunto en un material compuesto. Dentro de los materiales de carbono hablaríamos de varios tipos, ¿no? En primer lugar, los fulerenos, que son insolubles en agua, pero que se pueden funcionalizar con grupos hidrofílicos para incrementar su solubilidad y su biocompatibilidad. Estas partículas pueden ser funcionalizadas para su conjugación con biomoléculas como los anticuerpos. Los nanotubos de carbono, que han sido muy utilizados, que tienen amplias aplicaciones en diagnóstico médico. Sin embargo, todavía hay un sinnúmero de cuestiones relativas a su biocompatibilidad que tendrían que ser analizadas y que hacen que esta aplicación pues se quede prácticamente en los campos de investigación y no llegue a clínica. Exhiben altos módulos mecánicos, propiedades relevantes para el diagnóstico médico, como ópticas térmicas y una gran conductividad eléctrica. Grafeno posee una alta conductividad térmica y efectos cuánticos a temperatura ambiente. Además, el óxido de grafeno produce fluorescencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que prácticamente también lo podemos utilizar para la detección de algunos padecimientos utilizando esta habilidad. Puntos cuánticos de carbono que tienen alta luminiscencia, absorción óptica en la región de UV, alta solubilidad en agua, y esto los hace también bastante útiles y potencialmente aplicables en el campo médico.
Tienen baja toxicidad y buena biocompatibilidad. Y los nanodiamantes, que son también estructuras de carbono con altas propiedades ópticas, mecánicas y químicas, tienen un tamaño muy parecido al de los puntos cuánticos, entre 2 a 10 nanómetros. Y hay nanodiamantes, digamos, normales, pero también hay nanodiamantes fluorescentes. Y estos nanodiamantes fluorescentes contienen fluoróforos altamente estables que pueden ser utilizados en bioimagen. Si se fijan, cuando estamos hablando de estos nanomateriales de carbono, estamos hablando de materiales que tienen algún compromiso o que tienen comprometido un poquito su biocompatibilidad. Sin embargo, también estamos hablando de materiales que pueden ser utilizados combinados con otros para la detección de enfermedades. Por ejemplo, algunos de ellos pudiéramos pensar en que la estabilidad que tienen en algunas soluciones pues no es muy útil en el campo médico. Por ejemplo, los nanodiamantes tienden a precipitarse en soluciones acuosas. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que no pueden ser muy fácilmente utilizados, no pueden ser fácilmente utilizados en el campo médico sin el auxilio de algún material adicional que les permita esa estabilidad. Los puntos cuánticos, que no necesariamente ya van a estar relacionados con los puntos cuánticos de carbono, podemos tener ya metálicos, ¿verdad? Son nanocristales semiconductores, también de un tamaño de 2 a 10 nanómetros y consisten en un núcleo de aleación que puede ser de cadmio o de zinc, y han sido utilizados en detección biológica mediante la conjugación de biomoléculas que se unen selectivamente a un biomarcador de interés y que actúan como una sonda fluorescente, que esa va a ser la principal característica de interés en el campo médico, la capacidad de fluorecer de los puntos cuánticos, por lo que han sido utilizados en ensayos multicolores para diferenciar diferentes antígenos dentro de la misma muestra. Y pueden experimentar conjugación con bioreceptores, tales como anticuerpos, aptámeros, enzimas, proteínas, y producir sondas sensibles que apagan la señal de fluorescencia cuando interactúan con el analito de interés. Tenemos otro tipo de nanopartículas metálicas que estas ya nos las comentaron ayer de manera bastante amplia. La doctora Perla nos hablaba de magnetita, de algunos óxidos de hierro y bueno, este tipo de materiales muestran propiedades superparamagnéticas y también pues van a variar propiedades o sus tamaños dependiendo del método de síntesis. Han sido utilizadas sobre todo en la imagen, en resonancia magnética, y el uso de estas nanopartículas puede conducir a pruebas de diagnóstico no invasivas. Se pueden utilizar también para etiquetar sitio de interés, unidas a algún anticuerpo, algún aptámero, alguna enzima, y bueno, pues también otro tipo de nanopartículas que es muy utilizada es la nanopartícula de oro. Estas nanopartículas de oro se están usando para el diagnóstico en la detección de ácidos nucleicos y proteínas. Por ejemplo, el Sayed demostró en el 2005 que las propiedades de nanopartículas de oro para la detección de células cancerígenas vivas epiteliales orales son fundamentales tanto en muestras in vitro como in vivo. Y estas nanopartículas, al igual que las de plata, muestran propiedades únicas que son de interés para investigadores. Muestran absorción en la frecuencia LSPR, que estamos aquí hablando de resonancia, dando lugar a soluciones de diferentes colores que dependen del tamaño de las nanopartículas. Al igual que con las nanopartículas de oro, las propiedades ópticas pueden cambiar según el tamaño, la forma, el grado de agregación y la forma de la nanopartícula. También se han utilizado nanocáscaras, que son materiales con núcleo dieléctrico, generalmente de sílice con capas de oro o plata, y estas nanocáscaras se han utilizado debido a su habilidad para enfatizar la permeabilidad y la retención, lo que les permite la capacidad de agregarse a células cancerosas. Otros tipos de materiales que se han utilizado son las nanojaulas de oro, que se usan debido a su habilidad para absorber y certificar la luz cercana al infrarrojo, y también los nanoalambres, que se alinean en arreglos y pueden penetrar capas lípidas de células. De esta manera pueden ser usadas como biosensores de células y otras aplicaciones diagnósticas. Las nanopartículas basadas en polímeros
pues no van a hacer otra cosa más que el uso de los polímeros unidos a algún fármaco, unidos a alguna nanopartícula metálica o magnética, con la finalidad de diagnosticar o de dar tratamiento. Aquí, por ejemplo, se está mostrando en la imagen la aplicación de una nanopartícula de oro para la detección de glucosa. Hay un inmunosensor también y se utiliza como medio la albúmina de suero bovino. Aquí tenemos también algunos otros representantes de nanopartículas metálicas, biosensores de partículas y sus aplicaciones. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, óxidos de titanio, o algunos óxidos ferrosos. Y bueno, todos estos tienen aplicaciones debido a su compatibilidad, al uso que pueden tener por sus propiedades eléctricas, de transferencia de electrones, la capacidad que tienen de atrapar algunas moléculas y la afinidad que tienen con estas moléculas debido a sus propiedades eléctricas, como a los átomos de oxígeno y las proteínas. Los biosensores, pues no nada más pueden ser utilizados en el campo médico. Desde luego han sido utilizados en el campo, en la defensa, en las mediciones de calidad de la comida y del agua, que aquí sí quisiera ponerlo como una aplicación médica, aunque no sea clínica directamente. Sobre todo estamos hablando aquí de seguridad alimentaria y de la seguridad de muchas regiones en donde la calidad del agua se vuelve una de las principales prioridades para mantener la salud pública. El monitoreo del medio ambiente, para prótesis y desde luego para el descubrimiento de nuevos fármacos. Esta tabla nos muestra, por ejemplo, las características de las respuestas que hay para la detección de la bacteria Escherichia coli y los límites de detección que se pueden manejar. Y esto es interesante, porque bueno, porque nos dice hasta dónde nosotros somos capaces de detectar la bacteria utilizando determinado tipo de partícula. Por ejemplo, en el caso de nanopartículas de oro, nosotros estamos viendo que el rango de detección es de 1.5 por 10 a la 2 unidades hasta 1.5 por 10 a la 7 unidades por mililitro. Y en el caso ya de otro tipo de nanopartículas como el ferroceno, el límite pues sería muy similar, a diferencia, por ejemplo, de estas membranas nanoporosas de hialuronato, ¿verdad? En donde andan de 10 a 10 a la 5. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos que nos van a ser útiles para, visualizar la importancia de los biosensores en diferentes campos. Pero antes de revisar esto, bueno, pues sí me gustaría ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Y no dejar la participación así como un monólogo gigante. ¿Alguien me podría comentar acerca del Alzheimer? ¿Qué saben del Alzheimer? No quiero balconear aquí a algunos y pedirles de manera voluntaria que participen porque capaz que salieron al baño justo cuando les pregunte. ¿Algún voluntario? Ya están aquí enviando mensajes. Entonces están preguntando cómo se detecta el Alzheimer. Y es una pregunta, ¿verdad? Más que un comentario acerca de lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Y nos preguntan aquí también, por ejemplo, dice en relación al grafeno, es un material que tiene muchas aplicaciones. Pues sí, sí tiene muchas aplicaciones, pero
potenciales. Hay que revisar realmente hasta dónde llegan esas aplicaciones y hasta dónde pueden ser aceptadas en el campo médico y verificar realmente cuáles materiales basados en grafeno ya han llegado hasta la comercialización. Eso es algo que se tendría que revisar, porque si se fijan, pues el descubrimiento del grafeno es muy reciente, entonces todavía tiene bastante oportunidad de que se siga investigando con él. Bueno, ¿cómo Buenos se días, detecta? Sí, buenos días. buenos días, doctora. A ver, comentando lo de grafeno, hace un tiempo vi ¿Es un perdón? video. Buenos días, Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Octavio López, Octavio López. ¿De dónde, Octavio? de la Universidad Veracruzana. Ah, muy bien. Ok, le comentaba sobre el grafeno. Hace un tiempo vi un video de justamente una chava de lo tecnológico de La Laguna que hablaba sobre de que ella había creado como unas soluciones con base de grafeno. Entonces, al momento de tomarlas, este, lograba, el grafeno tiene la capacidad de regenerar lo que es su estructura cuando pierde un elemento. Entonces, ella hacía referencia a que al momento, vamos a suponer, se podía, mediante el grafeno, regenerar algunas células de algunos órganos. No sé qué tan alcance podría tener eso o qué. Y hacía mucho referencia sobre en el caso de los diabéticos, que al momento de tomarse esos líquidos, esas bebidas, el grafeno tenía la capacidad de poder regenerar algunas células de lo que es el páncreas y así en otras aplicaciones médicas. Entonces quisiera saber qué tanto, o sea, qué tan relevante es esa información. Y había ya comentado ella de que había hecho algunas estancias en Europa y habían trabajado directamente con ese tipo de proyectos. No sé si usted tiene conocimiento al respecto sobre eso. Bueno, y creo que ese fue un caso bastante sonado en las redes sociales, en donde pues prácticamente lo que se da a conocer es un producto que se estaba comercializando. Desconozco si tenía permiso ese producto de comercializarse y si tenía permiso se había pasado por todos los controles relacionados con su comercialización. Esto es atendiendo a todos los protocolos de la Ley General de Salud. Pero por otro lado, pues dentro del campo médico nosotros tendríamos que dudar de cualquier aplicación en donde nosotros habláramos de aplicaciones mágicas. Es decir, no podemos pensar en un material que por sí solo tiene la habilidad, por ejemplo, de tratar la hipoglucemia y al mismo tiempo de tratar la hiperglucemia. Es decir, o trata una o trata la otra, o que nos expliquen cuál es el mecanismo a través del cual puede revisar o puede realizar ambas actividades. Si nosotros nos fijamos desde el punto de vista del campo médico, hay una enorme cantidad de proteínas involucradas, hay una enorme cantidad de enzimas, de metabolitos de interés. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que una partícula va a tener interacción en alguna de ellas, pues estamos diciendo que va a actuar sobre esa partícula de interés y posiblemente esa partícula de interés genere una cascada de reacciones químicas dentro del cuerpo humano que permitan un beneficio. Ese, por ejemplo, es una de las grandes dificultades en el caso del cáncer. En el caso del cáncer, desde el punto de vista bioquímico, no se detecta exactamente cuál es la partícula, perdón, cuál es el metabolito, cuál es la proteína o cuál es el gen más vinculado con un padecimiento, o bueno, con un tipo de cáncer en particular. De esta manera, pues resulta bien complejo que nosotros podamos generar una, una aplicación que nos permita a manera de cascada reducir todo. De ahí, por ejemplo, que lo que se usa en la actualidad son fármacos que lo que hacen es atacar directamente las células y estamos hablando de fármacos que en su mayoría no tienen especificidad y como nos comentaba ayer de manera acertada la doctora Perla, pues son fármacos que matan tanto células buenas como células malas. Por eso la debilidad tan grande de las personas cuando están siendo atendidas con este tipo de fármacos. Eh, el grafeno posiblemente tenga aplicaciones en muchas áreas médicas. Yo no he trabajado en lo particular con grafeno. Sé que aquí en la universidad hay varias personas que lo han trabajado y quizás nos pudieran comentar si están en línea. Sin embargo, sí dudaría yo de hablar de un medicamento basado en grafeno
que no pasó por todos esos controles que vamos a tratar de revisar mañana un poquito, porque creo que esto ha generado un poquito de dudas, y desde luego verificar hasta dónde es capaz de hacerse la utilidad de cualquier partícula o de cualquier material. Dice, bueno, no sé si haya contestado su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, directamente estoy trabajando con un proyecto con grafeno, entonces conozco de algunas capacidades físicas como de que transmite energía, es un buen conductor y todo, pero desconocí esa parte, entonces digo, a enfoques médicos quisiera saber, digo, cuál sería el alcance. Entonces sé que todavía queda una gran parte por estudiar esa parte, sobre todo en condiciones médicas. Bueno, por ejemplo, yo no desconfío de las investigaciones que se den a conocer campo médico o en cualquier área, ¿no? Pero estoy segura, por ejemplo, que si usted quiere publicar un artículo sobre grafeno, pues el publicar su artículo le va a abarcar 1 o 2 años de investigación, más el tiempo en que se lo acepten. Entonces, en este caso, que estamos hablando del área médica, creo que por allá hay interferencia de un micrófono, ¿verdad? Bueno, si estamos hablando del área médica, esta caracterización físico-química no es la única que tenemos que hacer, sino hacer una caracterización biológica. Y para que llegue al área clínica y que ya pueda ser comercializada, pues inclusive a las farmacéuticas les toma de 3 a 7 años. Y estamos hablando de compañías que tienen 20 científicos trabajando en el mismo proyecto. Cuando vemos a un solo investigador trabajando en un proyecto y que a los 20, 23 años ya lo está comercializando, entonces yo diría, o es un genio o no pasó por todos los controles, ¿verdad? Entonces, pues es donde nos hace dudar un poquito, sobre todo porque no hay publicaciones previas de sus trabajos. Y bueno, vamos a ver, aquí nos estaban preguntando también, dice Fernando Guerrero, respecto a esa enfermedad, he leído algunos estudios que demuestran que la exposición al aluminio, ya sea en bebidas envasadas o en desodorantes, puede favorecer que se desarrolle la enfermedad. La exposición al aluminio, bueno, pues eso sería bien interesante ver si efectivamente el aluminio tiene que ver con el Alzheimer. En realidad, sobre el Alzheimer, quizás muchos de nosotros sabemos la cuestión de lo común, ¿verdad? Ya cuando empezamos a estar un poquito grandes o somos olvidadizos, pues inmediatamente nos dicen hasta de broma, ¿no? Te está dando Alzheimer. Sin embargo, estamos hablando de una enfermedad crónica que es bastante grave porque pues realmente no tiene remedio, y la incidencia que tiene esta enfermedad es en personas sobre todo de 65 años o más, aunque sabemos que hay personas jóvenes que la pueden padecer. Para este padecimiento pues han sido utilizados como métodos de detección aptámeros y biomarcadores. Eh, ¿Qué tipo de técnicas se han utilizado? Bueno, se han utilizado técnicas comerciales muy comunes como el Western blot, que tiene baja estabilidad, un bajo imbalance. También se ha utilizado, por ejemplo, la técnica ELISA, que pues se puede realizar únicamente en un laboratorio. Aquí nos comentan, Claudia, no tenía permiso de la COFEPRIS, pues seguramente, ¿verdad? Y dice el doctor Madera, en alimentos se tienen detección de contaminantes patógenos. Sí, sí hay. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre alimentos, pero hay necesidad de seguir haciendo este tipo de investigación y vamos a ver ahorita por qué la importancia. Qué bueno que lo comentó el doctor Madera. A ver, vamos a compartir esto. Bueno, en el caso del Alzheimer, los estudios se han enfocado en la detección de algunos biomarcadores, el tau, el AB, el, el APOE4, y hay pocos estudios que estén relacionados con la detección de biomarcadores en el caso de Alzheimer en sangre y orina. Así es que, bueno, pues, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? Utilizar aptámeros y anticuerpos, de esta manera permitir el desarrollo de dispositivos múltiples
que detecten varios marcadores en la misma solución. Sabemos que el aptámero pues tiene bastante afinidad con el cuerpo. Por ejemplo, tiene una alta afinidad, es menos caro, tiene un tamaño más pequeño, relacionado con el anticuerpo, pues que tendría una baja afinidad para este tipo de detección de este tipo de biomarcadores. Ahorita nos comentaba el doctor Madera que había algo con respecto a seguridad alimentaria o con respecto a alimentos. Y desde luego hay varias investigaciones. Esta investigación fue publicada en el 2018 y es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Bueno, porque muchos alimentos pueden estar llegando a nuestras casas con patógenos, con metales pesados, con pesticidas, con drogas veterinarias, con aditivos ilegales. Y de ahí, por ejemplo, que sea muy sencillo que una persona padezca alguna enfermedad relacionada con el consumo de comida contaminada. La comida, desde luego, tiene que estar libre de productos tóxicos y patógenos. Y para hablar un poquito de lo grave de esto, por ejemplo, en el 2008, en China, fue detectada melamina en fórmula para infantes. Esta melamina causó más de 290,000 casos de problemas de cálculos urinarios en niños menores de 1 año, ¿verdad? Entonces, por esa contaminación en fórmula para bebés. De este grado estaríamos hablando, ¿no? Hay ya el uso de diferentes analitos para la detección de patógenos y toxinas en alimentos. Como analitos se han utilizado bacterias, para la E. coli, para la salmonela, y hay varias bacterias que se están utilizando con biosensores por medio, bueno, que se están detectando por medio de biosensores fluorométricos, electroquímicos, ópticos, bioluminiscentes, y todos estos están siendo auxiliados por nanopartículas. En este caso, por ejemplo, de oro, estamos hablando de magnéticas, de plata, puntos cuánticos, en fin. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos haciendo uso de este biosensor de tal manera que nosotros seamos capaces de incorporar el nanomaterial para atraer las bacterias a través de una, por ejemplo, puede ser separaciones inmunoquímicas, en donde hacemos, por ejemplo, aquí uso de separación magnética para concentrar salmonela que se une a nanopartículas magnéticas y las podemos detectar de una manera pues fácil. ¿Qué biosensores han sido utilizados para metales pesados? Bueno, hay biosensores colorimétricos, fluorimétricos y electroquímicos. Y todos estos han hecho uso también de nanomateriales. Cada una de esas nanopartículas pues nos ha permitido detectar mercurio, cadmio, plomo en diferentes cantidades, ¿no? Hay también la posibilidad de detectar pesticidas o residuos de pesticidas en alimentos y también para esto hemos utilizado nanomateriales, tubos de carbono, nanopartículas de plata, de carbono, de oro, también para la detección de drogas veterinarias. Hemos utilizado biosensores inmunoquímicos, fluorescentes, electroquímicos. Estos nanomateriales también nos han permitido la detección de aditivos ilegales. Hay un interés bastante grande en que se evite, por ejemplo, el uso de algunos fármacos que sirven para que las vacas logren mayor cantidad de músculo en corto tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, este tipo de fármacos tratamos o sea, han tratado de detectar a través de estos biosensores, por ejemplo, el clenbuterol, que es un fármaco que ha sido muy utilizado y que inclusive es lo que produce muchos de los escándalos deportivos, ¿no? Y todavía
se llega a la cuestión de que muchos deportistas no pasan el antidoping por el uso de clenbuterol y lo asumen o lo justifican de una manera muy simple diciendo, bueno, es que comí comida contaminada y pudiera ser efectivamente cierto. ¿Por qué? Bueno, porque no hay controles para asegurar que la carne que se consume en México no tenga clenbuterol. Otros de los materiales que nos interesa, por ejemplo, detectar son los antibióticos. ¿Y por qué nos interesa? Bueno, porque resulta que los antibióticos han sido utilizados por nosotros como seres humanos, desde luego, para tratar enfermedades. De hecho, antes de que hubiera el control de antibióticos en México, pues cualquiera de nosotros iba a una farmacia, se tomaba un antibiótico y luego ya los médicos empezaron a quejarse justamente de que se estaba promoviendo la resistencia bacteriana, de tal manera que esto se legisla y ahora sí, para tomarnos un antibiótico tiene que ser previamente recetado por un médico. Pero también se utilizaban para promover el crecimiento de los animales, o sea que no nada más los fármacos de este tipo han sido utilizados en seres humanos, sino también en el ganado. Pueden ser clasificados como tetraciclinas, antibióticos macrólidos, aminoglucósidos, antibióticos peptídicos, lincosamidas, streptograminas y antibióticos beta-lactámicos. ¿Cuál es el problema con ellos? Que se pueden acumular en nuestro cuerpo. Nosotros podemos tener una concentración de antibióticos a pesar de que no hayamos estado enfermos, de que no hayamos consumido, a pesar de que llevemos una dieta pues bastante sana y que no nos guste ir con los médicos. Bueno, pues resulta que así se pueden acumular y se pueden acumular a través de la cadena alimenticia. Bueno, entonces resulta importante prevenir que la carne, por ejemplo, que se nos vende, tenga antibióticos para prevenir pues el desarrollo de bacterias resistentes. Para esto, pues ya se han utilizado otra vez varios tipos de partículas, los nanotubos de carbono, el grafeno, los nanomateriales metálicos, las partículas magnéticas y los puntos cuánticos. ¿Qué tipo de antibiótico han detectado? Bueno, antibiótico de todos los grupos que estábamos detectando, ¿verdad? Amoxicilina, streptomicina, tetraciclina, penicilinas, y todos estos han sido detectados con el uso de nanopartículas, ¿verdad? Estamos hablando de nanopartículas de oro, estamos hablando de nanopartículas de silicio, de magnetitas, en fin. Otra de las enfermedades más vinculadas con el crecimiento de obesidad en nosotros, en México y en el mundo, es la acumulación de colesterol de alta densidad. Desde luego, los ácidos grasos son cruciales para el cuerpo humano porque son componentes estructurales de las membranas biológicas de los nervios y de las células cerebrales. Sin embargo, de estos estaríamos hablando de que menos del 30% del colesterol en la sangre va a ser clasificado como esterol, mientras que el 70% pues va a ser clasificado como ácido graso. Y ese ácido graso lo que hace es acumularse en las bacterias y por lo tanto aumentar la presión dentro de esas arterias y nos conflictúa el organismo al desarrollar enfermedades como, ya lo habíamos visto, alta presión, arteriosclerosis, enfermedad coronaria, disfunción del metabolismo lipídico o bien una trombosis cerebral. Entonces, ¿qué se ha hecho en este caso? Bueno, pues en este caso se ha trabajado también con nanopartículas metálicas, con nanocompuestos, con nanopartículas que van a tener una aleación metálica o bien con alguna cerámica. Vamos a hablar también del uso de nanotubos de carbono. ¿Y para qué? Bueno, para hacer el uso de ciertas propiedades, por ejemplo, las propiedades ópticas, la conductividad electrónica que tienen estas nanopartículas, hacer uso de electrocatálisis o bien enfatizar la estabilidad por medio de la biocompatibilidad que tienen las partículas. Por ejemplo,
En el caso de nanopartículas de oro, nosotros estaremos hablando de que el rol de estas nanopartículas de oro en la detección de colesterol, pues ya ha sido bastante investigado. Lo que hacemos es, por ejemplo, unir esa nanopartícula de oro a un electrodo para la detección de colesterol y de colestenona. De la misma forma, esas nanopartículas de oro nos permiten, por ejemplo, verificar el mecanismo a través del cual se está oxidando y reduciendo el colesterol. Hay esquemas propuestos para la fabricación de biosensores de colesterol que pueden ser basados en nanocompuestos y es prácticamente partiendo del concepto de electrodo, es decir, de aprovechar las propiedades eléctricas, electroquímicas de la partícula y cubrir ese electrodo de un primer nanomaterial, por ejemplo, nanotubos de carbono. Posteriormente, agregarle un segundo nanomaterial en la forma de un nanocompuesto, que ya pueden ser nanopartículas de oro o algún tipo de grafeno, de algún tipo de material distinto, ¿no? Que nos permita la inmovilización de enzimas sobre el nanocompuesto. Como sensores para la detección del colesterol, se han utilizado ya bastantes partículas y desde hace digamos, algunos años, hay investigaciones desde el 2004 ya publicadas con respecto al uso de nanopartículas, por ejemplo, nanotubos de carbono, nanopartículas de plata, nanopartículas de oro. Aquí hay también las estructuras de óxido de zinc a nivel nanoestructural. Y bueno, pues todas estas han sido utilizadas para detectar esta reacción de oxidación del colesterol. Hay diferentes límites de detección, que es lo que nos hace que se produzcan también rangos de sensibilidad muy distinta. Y es a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? A tener cada vez una sensibilidad mucho mayor para detectar pequeñas concentraciones. Otro de los metabolitos de interés son los carbohidratos, macromoléculas que nos interesan bastante, porque al igual que los ácidos nucleicos y los aminoácidos son muy abundantes en la naturaleza. Los carbohidratos se han identificado como mediadores de diversos eventos, como infecciones bacteriales y también virales. También, por otro lado, esta expresión anormal de carbohidratos está asociada con enfermedades como el cáncer y el Alzheimer. ¿Cómo se han usado los biosensores para carbohidratos? Bueno, pues se han utilizado para aprovechar la sensibilidad de estos biosensores en la detección de bacterias, de glicoproteínas, de virus, de células cancerosas, y para esto hemos utilizado diferentes tipos de partículas, puntos cuánticos, nanotubos de carbono, grafeno, partículas mesoporosas, nanoporos, partículas metálicas, el mismo grafeno. Y hay pues investigaciones publicadas ya. Hay una publicación, aquí hago mención de ella, Tendencias en Química Analítica, en donde se hace un resumen de cuáles son los principales biosensores desarrollados para la detección de carbohidratos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues prácticamente lo que usamos para algún tipo de sustrato para el biosensor, como en este caso el vidrio, ponemos las partículas de oro, ponemos, por ejemplo, anticuerpos o podemos poner antígenos y detectamos las moléculas de interés. Y en este caso, pues son prácticamente las grandes moléculas de carbohidrato. De la misma forma, bueno, pues podemos nosotros hablar del uso de otro tipo de partículas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un nanotubo de pared simple que hace uso de anticuerpos para la detección, por ejemplo, de lectina. Usamos también un gel de quitosana con nanotubos de carbono
y se utilizan algún tipo de nanopartícula, que, bueno, en este caso sería el nanotubo de carbono de pared simple, para poder observar moléculas de carbohidrato a través de microscopio. También nos va a servir bastante. Aquí estamos aprovechando, por ejemplo, las propiedades de fluorescencia de los puntos cuánticos para detectar carbohidratos en ratones. Y lo podemos ver cómo está la evolución a medida que entra el punto cuántico que nos está sirviendo para la detección de ciertas moléculas y cómo se va generando la imagen de interés a medida que pasa el tiempo. Habíamos estado comentando que una de las enfermedades, pues yo creo que cuando nosotros hablamos de cáncer o hablamos de diabetes, como que generalmente las personas pensamos en el cáncer como una enfermedad terrible, trágica, nos dan ganas de llorar cuando vemos a alguien que se enferma de esto. Sin embargo, la diabetes también es una enfermedad bastante seria. Es una enfermedad crónico-degenerativa que lamentablemente de ser algo muy sencillo se puede complicar hasta hacer que la calidad de vida de una persona se vea reducida de manera terrible. Uno de los mayores retos es la prevalencia de este tipo de enfermedad, sobre todo la diabetes tipo 2, que está asociada con síndrome metabólico o con obesidad. Y esta enfermedad está caracterizada por la insensibilidad a la insulina. ¿Qué se han utilizado? Bueno, pues han utilizado técnicas convencionales, que son procedimientos de largo tiempo, costosas, de laboratorio, por ejemplo, todavía una hemoglobina glucosilada, a pesar de que ya hay biosensores que pueden hacer esto, no está comercializable para una casa, se tiene que ir a elaborar dentro de un laboratorio. No son muy específicas, entonces pues no son reutilizables. Y en cambio, pues los biosensores pues tienen bastantes ventajas. Nos permiten una detección en tiempo real, son muy efectivas en cuanto a costo, no son muy caras, son transportables, de alta sensibilidad, reusables, pero pues una de sus restricciones es la aplicación comercial que está restringida, ¿verdad? Que todavía no podemos ver biosensores comercializados de manera muy amplia, distintas a los que ya hemos visto, los glucómetros tradicionales, cuyas únicas ventajas o digamos avances científicos que hemos visto a nivel comercio es la reducción de tamaño. Y bueno, ya hay algunas investigaciones en donde se trata de capturar moléculas de glucosa. Para poder detectarlas se utilizan aptámeros, se utilizan nanopartículas de oro, se utilizan anticuerpos y estas siguen siendo como parte de investigaciones en donde todavía no podemos ver que llegan a nivel comercialización. Se han utilizado también nanopartículas de plata como biomarcadores y nos permiten pues la detección de las moléculas, también nanopartículas metálicas. Y esa es otra muy interesante. A pesar de que la detección de patógenos en plantas la pudiéramos considerar como un área de interés más específica del campo agrícola, no tan relacionado con el campo médico, la cuestión aquí es que tendríamos que pensar en dónde se pueden detectar esos patógenos. Y estamos hablando de muchísimas comunidades de autoconsumo, en donde lamentablemente los productos agrícolas son contaminados por aguas, por bacterias de diferentes causas o de diferente procedencia, y entonces pues de repente vemos las notas de que una comunidad entera se intoxicó con fresas contaminadas, con papas contaminadas, y aún a pesar de los grandes controles que hay en cuanto a la producción agrícola en naciones industrializadas, como por ejemplo Estados Unidos, todavía de repente podemos ver que hay casos bastante sonados en la prensa en donde hay contaminación, por ejemplo, por E. coli
espinacas contaminadas. Y entonces la compañía que comercializaba las espinacas se ve obligada a retirarlas del mercado, lo que ocasiona que las espinacas dejen de venderse alrededor de 1 o 2 meses en las principales cadenas comerciales en Estados Unidos y terminen llegando, por ejemplo, a México, ¿no? Aquí en el caso de contaminaciones por bacterias, pues son tan importantes como hablar de las pérdidas agrícolas. Por ejemplo, nada más en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en el año 2012 se reportaron pérdidas por daños ocasionados por patógenos de 647 millones de dólares y de 821 millones de dólares en 2013, y esta era la misma bacteria, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo nosotros podemos prevenir o detectar esos patógenos de manera rápida antes de que la, de que la planta completa se pierda, y podemos hablar también de que esta producción se beneficie y beneficie a las comunidades, no nada más a las empresas productoras. En México, por ejemplo, todavía el año pasado, el año antepasado, seguíamos con problemas de patógenos en todas las plantas cafetaleras. Entonces, esto ocasiona también que la gente que vive del café en el sur del país, pues ya ha reducido sus ingresos, y por otro lado, que empieza a llegar café de exportación, bueno, de importación, perdón. Y bueno, ¿qué tipo de patógenos se detectan o son de interés para nosotros, verdad? Por ejemplo, hay tanto microorganismos como fungis, como bacterias y como virus que nos interesaría detectar. Ayer alguien me preguntaba qué tanto se habían utilizado las nanopartículas para la detección de virus, y aquí tendría que reconocer mi ignorancia, ¿verdad? Cuando menos en cuanto a patógenos en plantas, sí han sido utilizados de manera significativa. Entonces, yo creo que hay que reconocer que sí hay mucha investigación al respecto, y bueno, habría que ver hasta qué nivel se están comercializando. Esta es una ilustración, por ejemplo, de cómo se utilizan algún tipo de partículas para la detección de un patógeno. En este caso, una planta puede tener virus, bacterias, o puede tener hongos, ¿verdad? Del género fungi. Entonces hablamos aquí de que nosotros podemos detectar pequeños síntomas en las hojas, y esos pequeños síntomas en las hojas se traducen en síntomas mucho más evidentes en la fruta, y obviamente esto pues ya no resulta comercializable. Entonces, ¿qué estaríamos utilizando aquí? Por ejemplo, se han utilizado anticuerpos y DNA para detectar este tipo de patógenos a través de pequeños extractos de la planta. Un método muy sencillo: se usa un mortero, se muele la planta, y este extracto de la planta, que se puede realizar en diferentes tipos de solventes como alcohol etílico, alcohol isopropílico, acetona, agua, pues va a ser detectada, por ejemplo, en métodos de laboratorio muy convencionales como las pruebas ELISA o bien a través de PCR. Lo mismo ocurre, bueno, ¿cómo podemos garantizar que una planta pueda protegerse contra los insectos, ¿verdad? ¿Cómo los repele o cómo los atrae? Y bueno, también cómo va a mantener esa comunicación con diferentes plantas alrededor. Eso es interesante, porque inclusive nosotros estamos hablando de que esos patógenos hacen que las certificaciones, por ejemplo, de una producción orgánica se pierdan. Es decir, yo puedo estar sembrando en mi parcela plantas y no usar ningún tipo de fertilizante y tratar de adquirir esa certificación como productos orgánicos o libres de químicos, y resulta que las parcelas de alrededor sí están utilizando algún químico y demás, y entonces pues eso prácticamente hace que mi producto ya no sea orgánico por acción del mismo viento, ¿no? Y eso también pues nos está ocasionando que los mismos insectos que una planta repele pues sean atraídos fácilmente por otra que no tiene defensa. Hay varias técnicas de detección utilizando biosensores.
tanto basadas en anticuerpos como basadas en ADN. Y aquí están los patógenos, una lista de patógenos con nombres que los biólogos les gustaría mucho pronunciar. A nosotros, desde luego, se nos dificultan, ¿verdad? Vamos a tratar de ver aquí alguno que esté sencillo de pronunciar. El virus de la papa, ya encontré alguno muy sencillo. Y en general, si se fijan, pues son virus o patógenos que se detectan en límites de detección muy pequeños. Por ejemplo, el primero, el de la cucumber, híjole, no me acuerdo qué es cucumber, a ver si ustedes se acuerdan y ahorita nos dicen. Creo que, bueno, ahorita nos dicen. Tiene límites de detección de 0.5 nanogramos por mililitro, entonces, pues hay que tener eso sí muy claro. Vamos a ver si alguien nos contestó lo del cucumber. Pepino, ya, muchas gracias. Tanto que comemos cucumber en nuestras casas y no sabemos que se dice cucumber, ¿verdad? Bueno, hay ensayos entonces, hay inmunoensayos para detectar este tipo de bacterias, este tipo de virus, y se utilizan anticuerpos, se utilizan métodos de oxidación. ¿Y hasta dónde? Bueno, estamos utilizando sensores con partículas, bueno, pues estamos utilizando hasta el momento nanopartículas de oro, y esto hace que haya una investigación o un área bastante grande, bastante significativa, porque resulta que generalmente a los laboratorios de investigación como que nos interesa mucho cuando hablamos de enfermedades muy rimbombantes como el cáncer, porque ataca a una población muy enorme, pero también aquí estamos hablando de seguridad alimentaria. Entonces, la seguridad alimentaria también es prioridad de organismos internacionales. La FAO, desde luego, tiene interés en que haya esa seguridad, pero también estamos hablando de las comunidades del país, ¿no? En donde trabajar con ese tipo de investigaciones nos permitiría garantizar el sustento de todo un año. Acá tenemos también otro ejemplo en este otro biosensor. También es un inmunoensayo. Se están utilizando microesferas magnéticas. Estas microesferas magnéticas se utilizan también con anticuerpos, en este caso son fluorescentes. Y bueno, pues estamos haciendo también uso de otro tipo de materiales en el biosensor, como poliestireno. Entonces es muy útil que nosotros estemos pensando en cómo aprovechar las ventajas de cualquier material. Por ejemplo, si se fijan, yo he estado comentando aquí, bueno, aquí se utilizaron nanopartículas de oro. Quizás varios de ustedes están utilizando en este momento nanopartículas de oro, pero las están utilizando para otros fines. Entonces, ¿por qué no pensar en ver de qué manera esa nanopartícula pudiera servir para la detección de algún patógeno, que no necesariamente se llame cáncer, aunque parezca muy importante, lo es, no le quiero quitar la importancia. Todos hemos padecido la pérdida de alguien que ha sufrido esta terrible enfermedad. Sin embargo, también tendríamos que pensar en que hay otras cuestiones que tenemos que atender desde el punto de vista de ciencia de materiales, en la cuestión médica, en la cuestión biológica. Aquí está también otro tipo de análisis de virus. Este es un biosensor que inclusive nos hace ya una detección visual, y esta detección visual se hace por medio del uso de nanopartículas de plata. ¿Y qué nos detecta? Nos detecta un virus en las hojas de banana, en las hojas de plátano. Entonces, bueno, pues también es muy importante que nosotros tengamos este tipo de dispositivos disponibles. Nos preguntaban si había dispositivos comerciales. Sí, sí hay dispositivos comerciales, y varios de ellos son tan sencillos como tener el biosensor, poner unas pequeñas gotitas que utilizamos de un extracto de la planta y ver si la muestra resulta positiva o no al padecimiento. Y si se fijan, funciona como las tradicionales pruebas de embarazo, ¿verdad? Con las dos líneas. Y bueno, también lo podemos utilizar desde luego ya a otros niveles, utilizando la capacidad de espectrofotómetros y utilizar software computacional para hacerlo, ¿verdad? Y este software computacional puede estar disponible inclusive como una aplicación en un celular. ¿De qué manera? Bueno, pues para detectar
patógenos en minutos. Imaginémonos, estamos en el campo, nosotros que vemos una planta que está enferma y no nos podemos esperar a que llegue el agrónomo a decirnos qué es. Inmediatamente se pudiera detectar qué tipo de patógeno es. Aquí hay varias referencias para que hagamos un estudio un poquito más amplio de esto y también varias oportunidades de investigación. Yo creo que es bastante interesante que nosotros pensemos en que hay enfermedades todavía de primer mundo y hay enfermedades relacionadas con la pobreza. Y esas enfermedades relacionadas con la pobreza, pues no son de interés de la industria farmacéutica, pero sí son interés de las naciones. Entonces, bueno, nosotros también tenemos ahí la oportunidad de trabajar desde nuestros laboratorios, pues difícilmente vamos a poder competir con las grandes compañías farmacéuticas que tienen 30 investigadores al mismo tiempo haciendo la investigación sobre una sola molécula, sobre un solo padecimiento, pero quizás pudiéramos abordar esas enfermedades de la pobreza, que a lo mejor nosotros pensaríamos que no hay un amplio mercado para ellas, pero pensemos en que no se las vamos a vender a la gente. La idea de comercialización aquí tendría que ser desde el punto de vista de las naciones, porque sí, siguen generando gastos en salud pública y que nosotros fácilmente pudiéramos pues remediar desde el punto de vista de diagnóstico o quizás incluso de tratamiento. No sé si haya alguna duda al respecto, algún comentario. Yo creo que más que dudas podemos atender comentarios, porque si se fijan, hablar de biomateriales, hablar de biosensores, es hablar de que tendríamos que pensar en alguien que fuera un todólogo, y eso difícilmente lo podemos ver en la actualidad, ¿no? Podemos conocer de muchas cosas, pero difícilmente vamos a poder ser expertos en tantas cosas como las oportunidades de investigación que nos arroja hablar del campo biológico, ¿no? Con toda su complejidad. Aún así, en esta área nosotros podemos ver que hay personas que están muy especializadas en una parte muy importante. Hay gente que se dedica, por ejemplo, únicamente a la producción de anticuerpos y toda su vida hacen esto, nada más producen anticuerpos a través de uso de modelos animales. Hay gente que se dedica nada más a ensayos biológicos, como por ejemplo a la evaluación a través de la prueba ELISA o a la evaluación de propiedades o de expresiones de marcadores génicos, y en eso se especializan. Entonces nosotros, pues muy complicadamente podríamos revisar todo eso. No sé si tengan alguna duda. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por su presentación. Gracias por toda esta información que nos ha estado compartiendo. Y me pregunta con respecto a un concepto que, bueno, comentaban por ahí acerca de inmovilización de anticuerpos, inmovilización de enzimas, pero yo sí me pregunto cómo le hacen para que esos anticuerpos y enzimas queden inmóviles en el transductor. No me queda muy claro si es por, ya sea por enlaces químicos o por fuerzas intermoleculares o qué mecanismo hacen para que quede fijo. Sí, desde luego son enlaces químicos. Aquí estamos aprovechando grupos funcionales, tanto del anticuerpo como del analito de interés, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este tipo de estudios los han trabajado bastante aquí en la universidad. No sé si aquí en línea tengamos al doctor Chapa, que él ha estado trabajando bastante con esa inmovilización de anticuerpos, o si la doctora Perra nos pudiera ampliar, ella también creo que ha trabajado un poquito con esto, pero sí, efectivamente es a través del uso de esos enlaces químicos. Estamos utilizando grupos funcionales. Así es, Adriana. En las partículas magnéticas hemos adicionado o inmovilizado anticuerpos. Esto es a través de los grupos funcionales. Los anticuerpos también, los anticuerpos tienen una forma de Y en cada, por ejemplo, terminación tiene un grupo funcional diferente y estos se utilizan para unirse, digamos, a nuestros materiales. No sé. Muchísimas gracias, doctora. Ándale. Ok, sí, muchas gracias, ya quedó más claro. ¿Alguien más? En el chat hay algunos comentarios, Adriana, no sé si. Sí, estoy aquí, estoy viendo en dónde voy. Creo que es el último.
doctor Madera dice, gracias por compartir esta información importante. Las ETAs causan cientos de muertes a la población, tanto nacional como internacional. Lo que nos ha indicado muy claramente es en la identificación pre-cosecha y post-cosecha. Algunos tratamientos pre-cosecha en los que hemos colaborado es en el uso de biopolímeros con extractos naturales para erradicar patógenos en la planta. Hay investigadores que están trabajando con microorganismos antagonistas que combaten a los patógenos. Dice, las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos. Y ellos, bueno, están trabajando con materiales, con extractos naturales para eliminar esos patógenos. O sea, ya estamos hablando de tratamiento de enfermedad para esos patógenos, o bueno, de un tratamiento para erradicar los patógenos, pero no de un biosensor, y aquí es una oportunidad también importante, sobre todo porque ya tienen identificado moléculas que pueden ser de interés para esto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que aquí vamos a dar por terminado entonces. Aquí tenemos, bueno, otra pregunta de Jesús antes de terminar. Vamos a dar tiempo para que Jesús, si gusta usar el micrófono para decirnos un poquito más rápido la pregunta. Sí, ¿me escuchan? Muy buenos días. Claro que sí. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Jesús Villegas y bueno, estoy hablando aquí de Luna de la Universidad Veracruzana. Y bueno, es en relación a las aplicaciones médicas. Usted mencionó algo relacionado a algunos elementos, pero el futuro de ello en las aplicaciones médicas, ¿cómo lo ve a un futuro? ¿Es muy poco? ¿Es muy grande? O sea, me refiero, o sea, la dimensión que tienen los elementos o los compuestos de diferentes elementos en las aplicaciones médicas. No sé si me quedó muy claro mi pregunta. Me imagino que estamos hablando, haciendo referencia a qué tan rápido se pueden comercializar. Aquí la cuestión es que siguen ocurriendo enfermedades, padecimientos, aún las enfermedades que ya están siendo tratadas, sabemos que tienen oportunidad de mejorar las respuestas a esos tratamientos específicos. Sin embargo, pues aquí lo importante es que nosotros encontremos la forma más simple o más sencilla de que la gente pueda recibir ese tratamiento. Resulta bastante complicado que para enfermedades muy comunes todavía los métodos de tratamiento sean invasivos, sean dolorosos, por ejemplo, para, no sé, para un niño, para un bebé, es complicado, ¿no? Y esta complicación del tratamiento o lo difícil que es, pues hace que nosotros también pensemos en la posibilidad de ampliar nuestra área de investigación para ofrecer mayores ventajas a estas personas. Y desde luego la dificultad enorme es cuánto tiempo vamos a tardar en que nuestra propuesta sea aceptada después de que pase una serie de protocolos y de regulaciones internacionales para poder ser comercializada. Sin embargo, esto involucra paciencia. Hay padecimientos que tienen 3 siglos en el mundo y que todavía siguen sin tener cura. Entonces, pues, ¿qué tanto sería esperar 10 años para que esta alternativa pudiera ser aprovechada o pudiera ser aprobada? Entonces, yo creo que no debemos de escatimar los esfuerzos que hacemos para continuar investigando. Alguien decía que si usted llega a Silicon Valley con un producto de aplicación médica, difícilmente le van a dar recursos para su proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque para que se comercialice se van a tardar como 10 años. Entonces, el inversionista quiere frutos lo más pronto posible. Sin embargo, bueno, sí hay gente que está interesada en esto y entonces hay que seguir trabajando porque nosotros mismos somos testigos de las necesidades que tenemos de que tantas enfermedades reciban mejor atención por parte de los servicios de salud.
Entonces, se refiere entonces, doctora, que de cierta manera el apoyo, tanto de la industria privada como, bueno, en el caso patrocinios gubernamentales, es complicado, ¿no? Me imagino que no es nada sencillo en el caso pues, de recibir apoyo para investigaciones de este tipo, ¿no? Entonces, esa puede ser una dificultad para llevar a cabo todo esto, que imagino, ¿no? Yo creo que la dificultad principal sería tratar de hacerlo solo. Aquí lo importante sería que exista mayor vinculación entre diferentes grupos de investigación para que esto pueda ser sacado a la brevedad posible. Por ejemplo, si usted está trabajando con una nanopartícula y le interesa probarla con un anticuerpo, pues no se espera que usted aprenda sobre anticuerpos, sino bueno, hay que trabajar con alguien que sea experto en anticuerpos para que esto sea más rápido y entonces las instituciones vean que hay frutos rápidamente de esa inversión que ellos de alguna manera la razonan o la consideran como un gasto obligado que tienen de compromiso con la ciencia en su país, ¿no? Entonces, si nosotros unimos esfuerzos, los resultados se van a ver más rápido y yo creo que esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, está desarrollado todo el proyecto de redes temáticas en el país. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias por sus comentarios. Gracias. Pues muchas gracias a todos y yo creo que nos veríamos ya mañana para dar continuidad con nuestra presentación y vamos a tratar de aclarar algunas dudas con respecto a estos tipos de regulaciones a los que hemos hecho tanta referencia durante esta semana. Espero que estén bien y pues nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.